Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy les traigo una de esas recetas que a mí me fascina hacer y es pan. Me encanta hacer el pan. Y el pan que vamos a hacer hoy se llama ciabatta o ciabatta o chapata como le llamamos en español. Entra dentro de ese grupo de pan que le llamamos panes artesanales. Y también entra dentro de la categoría que llamamos en inglés lean dough o lo que sería más o menos como masas básicas, masas magras. Lleva solamente agua, harina, sal y levadura. Y en este caso estamos usando levadura instantánea. Y ya que les mencioné qué ingredientes vamos a necesitar, vamos entonces de una vez con las manos en la masa. La forma que vamos a usar para nuestra ciabatta es que vamos a prepararla un día antes y la vamos a dejar fermentar dentro del refrigerador. Esa es una fermentación lenta o fermentación en frío. Y al siguiente día vamos entonces a armar nuestro pan, nuestra ciabatta. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Yo voy a hacer mi ciabatta a mano, pero se puede hacer perfectamente en una batidora o en una amasadora. Simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes como lo voy a hacer yo aquí, pero vamos a unirlos con el accesorio tipo raqueta a velocidad baja por aproximadamente 2 minutos. Luego cambiamos por el accesorio de ganchillo o gancho. Ahora a velocidad media amasamos por 2 minutos más hasta obtener una masa húmeda. Y como ven, aquí ya yo estoy mezclando todos mis ingredientes en mi bol. Debo obtener una masa bien húmeda. Si veo que necesito un poco más de agua, se la voy a agregar. Esta cantidad de agua va a determinar el nivel de humedad que tengan en el lugar donde ustedes estén preparando el pan. En mi caso decidí agregar un poquito más de agua. Es muy importante saber cuál es la textura que necesitamos de nuestra masa. Debe ser muy pegajosa y para que no se nos pegue tanto de las manos podemos humedecerlas con agua o aceite. Colocamos un poco de aceite vegetal o de oliva sobre nuestro mesón y transferimos nuestra masa. Engrasamos también nuestro raspador. El método de estirar y doblar. Estirar y doblar. Estirar y doblar. Podemos untarnos también en nuestras manos aceite cada vez que sea necesario. Cuando sientan que se les está pegando mucho a la masa, se echan aceite en las manos. También podríamos echar un poco de aceite aquí por encima de la masa. Y eso nos va a ayudar también a manipularla mejor. Este proceso de estirar y doblar lo vamos a hacer 4 veces. Ya hicimos una, entonces 3 veces más, con intervalos de 5 minutos entre cada una. Y mientras tanto, la dejamos cubierta y en 5 minutos volvemos a hacer este mismo proceso. Y en esta última estirada y doblada vamos a acondicionar un bol que es donde lo vamos a llevar a fermentar. Y ella va a fermentar en nuestro refrigerador por toda la noche. Entonces mañana continuamos haciendo nuestros panes. Entonces acondicionamos nuestro bol. Un bol donde veamos que cabe nuestra masa y que dé espacio para que duplique su tamaño. Miren, todavía está súper pegajosa, pero así es. Entonces, le colocamos también un poco de aceite por encima
Y ahora lo voy a cubrir con plastic wrap o el plástico film. Y lo llevamos al refrigerador. Aquí tenemos ya nuestra masa que pasó toda la noche dentro del refrigerador. Creció el doble de su tamaño. Vamos a agregar harina aquí en nuestro mesón para trabajarla, para manejarla mejor porque es súper húmeda. Pero no vamos a usar solamente la harina normal, vamos a hacer una mezcla. Estamos usando harina para pan, harina panadera. Entonces podemos combinarla igual 50-50, o sea, misma cantidad de las dos. Yo voy a usar en este caso semolina, ustedes podrían usar harina integral. Entonces aquí ya yo tengo mi semolina, estoy usando una taza, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser una medida perfecta porque eso lo vamos a usar primero para enharinar nuestro mesón y también porque vamos a usar una bandeja, la vamos a preparar con esta harina, porque en esta bandeja vamos a colocar nuestras chapatas a fermentar de nuevo. Y aparte de esta harina, que esta mezcla que estamos colocando en nuestra bandeja, podemos rociar un poco de aceite, nada más para asegurarnos de que nuestras chapatas no se nos vayan a pegar en el momento que las vayamos a sacar, porque en esta bandeja no es donde las vamos a hornear. Miren cómo queda mi masa. Es una masa llena de muchísimo gas. Está todavía fría, se siente fría. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividirla. Entonces, cada chapata vamos a pesarla entre 16 y 19 onzas. Pero tomando en cuenta que ellas pierden mucha humedad, entre 2 y 3 onzas cuando se están horneando, entonces vamos a pesarla 19 onzas cada una, de modo que si pierden las 3 onzas nos quede a la final un producto de 16 onzas. Y les voy a dejar aquí las equivalencias en gramos. Okay. Y entonces la vamos a colocar aquí sobre nuestra mezcla de harina y lo que vamos a hacer es, vamos a doblarla, así como enrollarla, le damos vuelta con cuidado y así la vamos a llevar a nuestra bandeja. Okay. La ponemos con nuestra bandeja y nos aseguramos de que la costura quede hacia abajo en nuestra bandeja, así, hacia abajo, porque aquí la gravedad, o sea, el mismo peso del pan va a hacer que esa costura se selle y en 20-30 minutos la vamos a voltear. Pero aquí, antes de colocarla, la pasamos por aquí por la harina, por nuestra mezcla. Y ahora sí la dejamos con la costura hacia abajo y le damos como una forma, es como un rectángulo o una... Okay. Entonces hacemos el otro. Y entonces ahora lo que hacemos es cubrirla, vamos a colocar un poquito de aceite por encima para que no se nos pegue de nuestro plástico. Ok, entonces nos vemos en 30 minutos. Ya pasaron 30 minutos y aquí tengo mis chapatas. Entonces ahora lo que vamos es a voltearlas con la costura para que quede por arriba. Me unto las manos con un poco de la mezcla de harina. La volvemos a cubrir y ahora la llevamos a fermentar. Entre 1 hora y media y 3 horas. El tiempo va a depender
es en cuán frío o cuán cálido esté el lugar donde pongamos a fermentar nuestra chapata. Y al encender el horno vamos a colocar de una vez un sartén en la parte de abajo, que es donde vamos a colocar el agua para generar el vapor al momento que coloquemos nuestro pan. Pasaron 2 horas fermentándose a una temperatura controlada de 85 grados Fahrenheit. Miren cómo crecieron. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasarlas para nuestra bandeja donde las vamos a hornear. Y ya tenemos nuestro horno precalentado a 500 grados Fahrenheit porque vamos a necesitar que esté bien caliente en el momento de meterlos, porque vamos a trabajar también agregándoles más humedad, vapor de agua. Entonces, bueno, yo aquí tengo el papel de hornear. Lo que voy a hacer es colocar un poquito aquí sobre mi bandeja, nada más como para que se adhiera el papel. Y ahora voy a colocar mis ciabatas una de cada lado. Agrego un poco de nuestra mezcla de harina sobre la bandeja para colocar nuestras ciabatas y también me unto un poco las manos para manipularlas mejor. Podemos agregar un poquito de harina aquí por encima. Entonces así lo vamos a meter al horno. Colocamos nuestro pan y miren que ya yo tengo en la parte de abajo el sartén ya caliente, que es donde voy a colocar mi taza de agua. Y coloco un paño en el vidrio de mi horno para evitar que caiga alguna gota de agua fría. Miren, y cerramos. Y para hacer un extra de vapor, y cerramos. En 5 minutos lo bajamos a 450 grados Fahrenheit. Miren esta belleza de ciabatas o chapatas. Están todavía calientes, los acabo de colocar aquí en esta rejilla donde los voy a dejar enfriar. Pues debemos esperar a que estos panes alcancen la temperatura ambiente interna, porque ahorita ellos están en aproximadamente 200 grados Fahrenheit internamente y tenemos que esperar a que lleguen aproximadamente 85 grados Fahrenheit. Entonces, bueno, nos vemos en un ratico para, por supuesto, la mejor parte, que es probar y que vean cómo quedó este pan por dentro. Nuestras ciabatas ya están a temperatura ambiente, así que es momento de abrirlos y probarlas. Vamos a ver cómo quedó esta delicia de pan. Vamos a ver cómo se ve. Miren, esto es una suavidad, o sea, esta costra, miren que está una costra deliciosa. También esto es importante, que cuando hagamos esto se oiga como un sonido hueco. Esto es lo que estamos buscando. Estos hoyos, miren, qué belleza. Y bueno, una de las formas de probar nuestras ciabatas al mejor estilo italiano es con un poquito de aceite de oliva. Oh my gosh, es espectacular, delicioso. Miren qué delicia. Ay, no. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que hagan esta receta. Háganlo, prueben lo que es hacer un pan en casa. Miren que sí se puede en un horno casero. Y bueno, si les gustó este video, regálenme un like. Como siempre, suscríbanse, compartan estas recetas y no olviden darle a la campanita para que les avise
apenas yo suba el siguiente video. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Bye. Miren esto.